tardes. Vamos a comenzar con la transmisión completamente en vivo. Vamos a checar que se esté escuchando correctamente y podamos ya transmitir este programa de lo que es el análisis del libro del Padre José de Ars, Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior. Pues bueno, vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy y ojalá se agreguen algunos hermanos en la fe, si no, pues lo pueden ver posteriormente de manera diferida. Bueno, vamos a checar que se esté viendo correctamente y que se esté transmitiendo a todo lo que son los canales con los que estamos compartiendo de Supercatólico TV. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar hoy, o mejor dicho, continuar con lo que es este curso que yo considero que es bastante interesante acerca, ya les dije, de este catecismo del Padre José de Ars, que aunque es un libro un poquito antiguo, pues tiene muchísima enseñanza. Bueno, pues buenas tardes nuevamente y vamos a comenzar como siempre, si me permiten, con una oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ayude en este tema y en nuestra vida. Y si eres tan amable, tú también desde tu casa, o aunque lo veas diferido, vamos a rezar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues buenas tardes. Los que se vayan agregando, pues son muy bienvenidos y ojalá que pues después hayan otras personas que también, si gustan, vean diferido este tema. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy corresponde la sesión número 13 de este día, que es 1 de marzo del 2021. Estamos transmitiendo completamente en vivo con la intención, pues, de que si hay algún comentario también lo podamos checar en su momento. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el tema precisamente que nos dice el Padre sobre las tres divinas personas, es decir, sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Y en la pregunta 66 el Padre comenta: ¿por qué damos a Dios el nombre de Padre? Dice: damos a Dios el nombre de Padre porque Dios es nuestro Padre invisible en los cielos. Porque en Dios hay varias personas, de las cuales la primera se llama Padre. Bueno, y analizando, ¿verdad? Como si hemos leído las Sagradas Escrituras, pues todo el Antiguo Testamento nos habla precisamente de esta divina persona, lo que es Dios Padre. Pero vean qué interesante que desde el Antiguo Testamento, aunque se habla propiamente de Dios Padre, pues ya se vendría mencionando acerca de un redentor. De hecho, desde el momento en que pues hay la desobediencia de nuestros primeros padres en tierra, que son precisamente en donde se realiza una desobediencia, de ahí sale lo que es el pecado original que todos conocemos, pues bueno, desde ese momento se empieza a hablar de la necesidad de un redentor, se empieza a hablar entonces de la venida precisamente de la segunda divina persona de Dios Hijo, de Jesucristo. Pero como ahí dice, ¿verdad? Todo esto está en el Antiguo Testamento, hablando de un Dios bueno, misericordioso, que estuvo en ese proceso de salvación para que pues viniera después nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos en la pregunta 67, nos dice: en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una cita que nos dice: instruir a todas las naciones. Por eso vean cómo en San Mateo, aquí lo dice muy claro, decía: instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Qué interesante, porque la cita bíblica nos los aclara. Por si alguien tiene alguna duda de dónde aparecen las tres divinas personas, pues aquí está en el Evangelio de San Mateo. También si analizamos cuando bautizaron a Jesús, ahora recuerdo, ¿verdad? Recordamos, pues se hizo presente también Dios Padre al decir: este es mi Hijo muy amado. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, o sea, que ahí nos confirma esas palabras también que están aquí en San Mateo.
Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, aquí es lo que les acabo de mencionar, se manifestaron a un tiempo las tres divinas personas. Entonces, qué interesante y qué importante que bíblicamente pues aparece el nombre de las tres personas. Y tal como sabemos nosotros en nuestra catequesis, como nos los enseñan, pues estamos hablando de un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y sí es un poquito difícil de entender porque es un misterio que ahorita vamos a analizar en la siguiente pregunta. Y nos dice el padre José de Arp en la pregunta número 68, dice, ¿es Dios cada una de estas personas? Y el padre responde, sí, el Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios y el Espíritu Santo es verdadero Dios. Dice el padre, no obstante, en el catecismo, no obstante, estas tres personas no son más que un solo Dios verdadero. Entonces, pues aquí nos queda este misterio que a lo mejor pues puede ser para nuestra mente un poquito difícil de poderlo entender, pero ya lo hemos dicho que como catequistas, pues nosotros podemos evangelizar y llevar este conocimiento de la Santísima Trinidad a un nivel un poquito más fácil de entendimiento. Por eso a los niños se les dice, ya hemos comentado, ¿verdad? De que se les pone el ejemplo de la mano, que este es un dedo, este es otro dedo, etcétera. Pero se nos dice que este dedo, pues no es igual que este y viceversa. Y aunque todos son dedos, no son iguales porque son dedos, pero no son exactamente iguales porque tienen diferencias y todos pertenecen a una misma mano. Es una forma sencilla, sobre todo para los niños, de tratar de explicar este misterio de la Santísima Trinidad. Y otro ejemplo, pues es un árbol, por ejemplo, cuando hablamos de las hojas, que el árbol tiene muchas hojas y que cada hoja pues es hoja, pero a la vez es distinta en su forma, etcétera, y pertenecen a un mismo árbol. Entonces son algunas ejemplificaciones que podríamos nosotros manejar, pero recordemos esa historia que ya comenté, si no me equivoco, de San Agustín, que él no entendía esto de la Santísima Trinidad, le costaba mucho trabajo, como pues nos puede costar a nosotros, lógicamente, porque es un misterio, pero nos cuenta la tradición que un niño estaba en la arena y trataba de meter todo el agua precisamente a la arena con un vasito, trataba de meter todo el agua del océano en un huequito en la arena, y se le acercó el santo y le pregunta, ¿qué es esto? O sea, ¿qué quieres hacer? Y le decía el niño, pues quiero meter todo el agua en este huequito. Gracias, muy amable. Se van conectando ahí la hermana Carolina. Gracias, muy amable. Y entonces, pues se nos cuenta en la tradición que le decía el santo a este niño, oye, ¿cómo crees que vas a poder meter todo el agua del océano en un huequito que hiciste en tu arena? Y se voltea y le dice, pues es más fácil, no, perdón, le decía, ¿y tú cómo vas a poder entender el misterio de la Santísima Trinidad? Entonces se nos cuenta esto en la tradición, ¿verdad? Y bueno, se habla que es una ejemplificación del niño Jesús. Sin embargo, son cosas en tradición, son cosas que nos cuentan que pues no hay un libro que esté certificado, pero lo que es cierto es la enseñanza. A veces nosotros queremos saber cosas, muchas cosas, ¿verdad? Incluso el ser humano a veces quiere conocer cosas que le corresponden solo a Dios. O quiere creerse como Dios cuando quiere inventar infinidad de cosas, ¿verdad? La otra vez platicando con una persona, pues me decía que ha investigado y que ha leído en internet, pues que hay empresas que congelan a las personas pensando en que dentro de unos 10, 20, 30, 40 años pues va a haber pues alguna medicina o alguna tecnología que permitiera descongelar el cuerpo y hacer que regresaran a la vida. Y hay gente muy rica que dejó toda su fortuna a esas empresas para que los tengan congelados. No, eso es algo real, estaba leyendo un poco sobre eso. También existe por ahí alguna empresa que hace eso. Pero se nos olvida en ese caso que bueno, que la vida es de Dios. Se nos olvida también que el cuerpo no solamente es el cuerpo, sino también está el alma, lo que da vida, lo que se llama el ánima, lo que anima, lo que da vida. Esto es entonces que, pues una teoría así se vuelve difícil de poder creer que a futuro el hombre pudiera descongelarse
y regresar otra vez a la vida. Eso no quiere decir que no pueda ser, ¿verdad? Pues solamente Dios sabe cómo están las cosas, pero de acuerdo a nuestra fe, pues yo siento que no, porque la vida no está dado solamente por cuestión física, o sea, porque yo tengo un corazón, porque yo tenga mis órganos, no, está dado sobre todo por una esencia, por un espíritu, por nuestra alma, que es la que nos da vida. Y un padre explicaba esto de una forma muy interesante. Dice, el hombre tiene alma. Y entonces la gente dice, hay gente que dice, no, pues el hombre nada más es el cuerpo, no tiene alma. Y decía este padre de una manera muy sabia, muy interesante, decía, no, tiene alma porque si a alguien le da un paro cardíaco, entonces lo lógico, si no tuviera alma, es que vienen rápidamente, le quitan el corazón, le ponen otro y va a funcionar. ¿Por qué? Aunque haya dejado de funcionar un tiempo, porque ya dice el padre, porque ya le pusieron lo que le estaba fallando. Pero le ponen, una vez que ya se murió, le ponen el corazón, ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque no es el órgano, hay algo más. Hay algo más que a lo mejor la ciencia no ha podido comprobar, pero que con la fe conocemos que existe, que es nuestra alma. Y por eso entonces es importante que sepamos que aunque el hombre quisiera saber muchas cosas, pues hay cosas que no puedes saber. Y regresamos precisamente a esto que estamos hablando, de las divinas personas, que se hace complicado poderlo entender de manera plena. En el número 69 nos dice el Padre, ¿por qué las tres personas no son más que un solo Dios? Y el Padre comenta, las tres divinas personas no son más que un solo Dios, porque las tres no tienen sino una sola y misma naturaleza y esencia divina. Se nos habla, ¿verdad?, de que Dios es alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Y aquí se nos dice precisamente de que tienen una misma naturaleza y esencia divina. Y volvemos a analizar, ¿verdad?, que nos puede costar trabajo poder entender nuestra mente, tratar de entender esta situación, pero hay muchas cosas de fe también que nos puede costar entender. Y no por eso es que no existan o que no sean reales. Yo les decía, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las cosas que vemos y las cosas que a lo mejor no vemos, pero sí existen. Ahorita que estoy platicando con ustedes, pues están pasando una serie de ondas, de rayos, de radio, perdón, ondas de radio. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo una radio y agarro y la sintonizo, lo voy a escuchar. Y es porque llegó una señal a la radio y me permite reproducirlo. Pero alguien puede decir, es que yo nada más creo lo que veo. Y entonces yo les puedo decir esto que acabo de mencionar. Si nada más creemos lo que vemos, entonces, ¿cómo creemos que están pasando rayos que me permiten, o ondas, perdón, de radio, que me permiten escuchar una música, que me permiten conectarme en internet de manera inalámbrica? Entonces, hay cosas que no vemos y sí existen. Y muchas veces le creemos a las personas, a la tecnología, y nos cuesta trabajo creerle a Dios, que Dios es el dueño del mundo, que Dios es, como ya hemos visto en los temas anteriores, todopoderoso, que Dios es completamente poderoso, que no hay nadie que pueda superarlo en poder, nada ni nadie. Entonces, eso es lo que nos falta a veces, hermano, nos falta fe y confianza de que las cosas que Dios nos dice, pues son reales, son verdad, nos las dice a través de la palabra, a través del magisterio, pero a veces se nos olvida o bien nos falta tener una mayor fe. Y esto es muy importante. Ahora, la pregunta número 70, ¿qué nos dice en la pregunta 70? Vamos a analizar. Bueno, en la pregunta número 70 nos dice el Padre, ¿es alguna de las tres divinas personas mayor o más poderosa que las otras? Y aquí nos va a comentar el Padre, las tres divinas personas existen desde toda la eternidad y son igualmente poderosas. De tal manera que son buenas y perfectas porque las tres no son más que un solo Dios. Ok,
Bueno, entonces vean cómo es importantísimo todo esto para que podamos ir analizando cada una de estas partes. Muy bien, pues vamos entonces a terminar con este tema de hoy y mañana vamos a continuar viendo sobre las tres divinas personas y cuáles son sus características esenciales. Que el Señor les bendiga y gracias a los 9 hermanos que se acaban de conectar hace un momento. Queda grabado en Facebook para su posterior visualización. Que el Señor les bendiga y muy buenas tardes.